Cristian Sobrino, del podcast La Trinchera. Estamos aquí haciéndole un favorcito a Leo Díaz, que está con Zulmita regresando de la Stadity, de haber celebrado la graduación de su hija. Así que muchas felicidades a él, a Zulmita y a la hija de Leo, que estoy seguro que están todos muy orgullosos. Una muchacha muy inteligente que se ha graduado de una escuela muy distinguida. No quiero dar más detalles de eso porque no es una figura pública, pero de nuevo, le damos gracias a ellos, y de camino para acá yo voy a hacerle los servicios de por lo menos darle una discusión interesante hoy. Ahorita se nos va a juntar al programa el licenciado Alfonso Orona, que algunos han conocido tanto en esta emisora como en otros foros, y que vamos a estar discutiendo varios temas interesantes como la reglamentación de la Junta de Planificación, el estatus de esos diferentes procesos de permisología y de reglamento, que eso ha estado en las noticias para atrás y para adelante todo este año. Y vamos a hablar un poquito de la situación del Partido Popular Democrático luego de la elección en primaria de su presidente y lo que eso puede implicar para las elecciones del 2024. Y no porque sea último sea menos importante, quería enviarle un saludito y darle las felicitaciones a todas las madres que nos están sintonizando y a las que no nos estén sintonizando, porque ayer, el domingo 14 de mayo, fue el Día de las Madres. Espero que hayan todos tenido un día muy bonito y muy alegre con sus familias, y que hayan podido compartir no solamente en la misa o en restaurantes, pero que puedan tener un día de familia espectacular, porque creo que demasiado tiempo se lo dedicamos hoy en día al trabajo, a asuntos extracurriculares, y no suficiente a pasar tiempo en familia. Y podemos entonces todos tener un día donde celebramos la realidad ineludible de que no importa cuánto invento intelectual uno pueda traer al mundo, al final del día los seres humanos solamente venimos por un lado, y es por una mujer que decide parirnos y que después decide criarnos, o en familia o por su cuenta, y eso no lo va a cambiar nadie ni ningún invento que se puedan inventar en una universidad, hasta que no salgamos todos de alguna probeta como en las películas de ciencia ficción. Y en ese estándar es importante que no solamente es una cuestión de que a las mujeres en nuestra sociedad tenemos que darle un trato igual. Creo que en reconocimiento de ese factor tan importante para una civilización, a las mujeres y a las madres se les tiene que dar un estatus privilegiado. Sin mujeres no hay vida, punto, se acabó, no hay mucho más debate del tema, igual que sin padres no hay nadie que pueda defender o fecundar esa vida. Así que tenemos que siempre tener presente cuáles son las prioridades de nuestra civilización para poder continuar hacia el futuro, no solamente quedarnos debatiendo el presente. Y con eso quiero ir al primer tema que les quería tocar hoy, y en esa línea felicitar a Lizy Bulgo del Proyecto Dignidad. Felicitarla porque hay veces que nuestros representantes y nuestros políticos electos, llevando a cabo acciones que quizás al principio parezcan inconsecuentes, terminan demostrándonos a veces lo ridículo que se ha convertido la discusión pública en nuestra isla. Y en este caso me refiero a la presentación de un proyecto de ley de la representante que prohibiría, el proyecto de la Cámara 1741, que prohibiría que mujeres trans, o sea, hombres biológicos o personas que nacen hombres biológicamente, que entonces se identifican como mujeres y que llevan a cabo algún proceso de transición, entre comillas, sean encarcelados en cárceles para féminas. Así que el proyecto, si se convirtiera en ley, prohibiría que esas personas, esas mujeres trans, que son convictas de un crimen, que sean sentenciados o sentenciadas a cumplir una pena en la cárcel. El proyecto prohibiría que fueran localizadas en una cárcel que está asignada o que está separada para encarcelar mujeres convictas versus hombres convictos. Yo creo que la lógica por la cual separamos hombres y mujeres en el aspecto carcelario es bastante obvio, no hay que debatirlo mucho, pero cuando digo que demuestra lo ridículo en lo que ha llegado a veces nuestra discusión pública, no estoy diciendo que el proyecto de la representante no tenga mérito, ni tampoco estoy diciendo que los argumentos a favor o en contra tengan mérito, pero sí tengo que recalcar que en mi muy humilde y muy franca opinión, creo que esto es una distracción.
Y cuando digo que creo que es una distracción, es como que primero, para dejar mi posición clara y claramente hecha en el récord, yo creo que los wiwis van con los wiwis y las guaguas van con las guaguas en términos de la cárcel. Y no tengo que debatir mucho más de eso, punto, se acabó, esa es mi visión y si lo ofende, pues tiene todo el permiso mío necesario para ofenderse. Pero, aparte de con quién más los wiwis y con quién más la guagua, que hay un hecho también que enfrenta nuestro sistema carcelario en Puerto Rico. En Puerto Rico, la violencia sexual en las cárceles pasa a menudo y en la radio y en la televisión hacen hasta chistes del tema, ¿verdad? ¿Cómo es que le dicen al personaje mítico de Sagitario? Es que le dicen a uno cada vez que tiene un caso donde un hombre es convicto a pena por haber hecho algún tipo de agresión sexual. Las mujeres en el sistema carcelario enfrentan también problemas de violación, sea de otras convictas o sea de algunas veces de los mismos guardias. El problema del uso de droga en nuestras cárceles es rampante. El trasiego de material prohibido, rampante. Los asesinatos, la violencia, la total ausencia de un proceso rehabilitario para el que decida utilizarlo. Y además de eso, sin hablar del tema de que eso es cuando los cogen y los ponen convictos, porque aquí el crimen se ha salido fuera de órbita por ya más de una década. Así que yo lo siento muchísimo para todo el mundo que quiera sentirse apasionado sobre este tema. Pero nuestro Departamento de Corrección, nuestra legislatura y nuestro gobernador a lo que le tiene que estar enfrentando no es un asunto de una población que va a representar el menos del 1% de la población carcelaria, sino a todo este fracaso colectivo que es el sistema carcelario de Puerto Rico en escala para el resto del 99.5% de la población carcelaria. Y ojo, que en el pasado, cuando se ha tratado de atender el tema, han sido las mismas uniones de las cárceles, no, o sea, las uniones de los oficiales, han sido las mismas organizaciones que representan a los convictos, han sido las mismas gangas criminales que operan allá adentro, han sido los mismos políticos los que impiden atender adecuadamente cuál es ese fracaso en nuestro sistema correccional. Y me parece mentira que ahora nosotros vamos a entrar en un ciclo de 1 o 2 semanas de estar peleando por dónde van los wiwis con los wiwis y las guaguas con las guaguas, cuando en verdad lo que tenemos que atender es ese fracaso, de cómo estamos enviando gente que pueden ser convictos, pueden ser unas personas a veces hasta salvajes, pero al final del día la manera que nosotros tratamos a nuestra población convicta nos refleja a nosotros y no a ellos. Y no es que se lo convirtamos en un hotel, porque faltaron y fueron convictos y tienes que pagar una pena y tienes que hasta cierto punto recibir el castigo que te mereces por eso. Pero tampoco hay que convertir esto en Mad Max o en una película posapocalíptica. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestro sistema carcelario, ¿verdad? Y aunque tengo que reconocer que ha habido muchas mejoras, especialmente cuando uno ve, hubo hace unos años en Netflix un documental que a mí me desgarraba el corazón de lo que aquí la población carcelaria pasaba en los 80. Ha habido mucho avance, pero queda mucho por también avanzar. Y ese debe ser el enfoque nuestro, no estar pensando en dónde vamos a meter al 0.005 de la población con los wiwi y con la guagua, porque es una distracción que le permite entonces a los tomadores de decisiones públicas, a los decidores, a los que hacen decisiones en términos de cómo administrar nuestro proceso, a fracasarle al resto de esa población y a nosotros como ciudadanos que dependemos de ellos para mantener aislados a las personas convictas que han determinado llevar a cabo conducta antisocial contra el resto de nuestra civilización en esta isla. Así que en otras, cambiando ahí, entonces, y fuimos de adentro de la cárcel al próximo tema que quería tocarle. Hace 1 o 2 semanas vimos el crimen que ocurrió, o la tragedia que ocurrió, mejor dicho, en la calle Loíza, donde en un tiroteo, 2 jóvenes turistas peruanos que estaban aquí en algún viaje de universitario, fueron asesinados por disparo de balas debido a un intercambio en la calle Loíza por la noche. Y esto para mí es algo bien importante tomar nota, porque no solamente es el crimen como tal lo que debemos comentar, sino este fin de semana en el noticiario de Guapa se publica una noticia el 13 de mayo donde el reportaje indica que la comunidad
se está quejando de que el plan de seguridad es excesivo. Y aquí ya tenemos que entonces citar al gran ideólogo de la izquierda latinoamericana, a Hugo Chávez, cuando él decía o se gobierna o no se gobierna, ¿verdad? Y esta cuestión donde nosotros tenemos área de nuestra ciudad donde se convierte a cierta hora intransitable, porque es igual de probable que se te explota una goma o que te peguen un tiro, ¿verdad? Y entonces que el plan de seguridad, la reacción sea, ay, es que es excesivo. De hecho, yo estuve en la calle Loíza este fin de semana y vi patrulla en todas las esquinas y yo lo encontré fabuloso. Porque al final del día vivimos en una área metropolitana altamente urbanizada, altamente comercial, y si o nosotros tenemos que decir dos cosas, o vamos a cerrar todos los establecimientos comerciales, todos a cierta hora, y que todo el mundo se vaya a su casa o a su hotel o a su Airbnb o donde quiera que dormir esa noche, o lo mantenemos abierto 24 horas al día. Pero si vamos a estar 24 horas al día, tiene que haber seguridad. Porque de lo contrario, de nuevo, convertimos esto en un escenario posapocalíptico como en las películas de Mad Max. Y eso no es lo que quiere absolutamente nadie. Pero me parece mentira que entonces las mismas comunidades que se quejan de que hay crimen, de que tienen algún problema con que los establecimientos comerciales corren hasta demasiado tarde o que hay mucho ruido, cada vez que se quiere atender el problema, vienen y cogen y se quejan por X o Y receta. Si vamos a cerrar los establecimientos, ay, eso va a afectar el desarrollo económico del área. Si vamos a poner un plan de seguridad, ay, es que hay mucha policía. Mira, porra, ¿se gobierna o no se gobierna? Y nuestros líderes tienen que asumir la postura de que ellos son electos o son nombrados para servir un propósito y a Dios que reparta suerte el día de las elecciones. Porque de lo contrario no ocurre nada. Lo que es un salpafuera. Y esa es la parte que yo creo que a veces con estos noticiarios y con estos programas no ponemos en contexto. ¿Qué piensa una comunidad sobre los planes que está llevando el gobierno? Es totalmente relevante para la toma de decisiones. Pero tampoco puede ser esto un paño de lágrimas donde cada vez que se tiene que tomar una acción oficial en reacción a un evento violento, sangriento, donde murieron personas, el primer instinto es buscar a alguien en alguna esquina que pueda estar insatisfecho con la decisión o con la reacción y ponerlo a vivo y a todo color para que así alguien pueda decir, ay, este maldito gobierno abusador. Y esto me recuerda, de hecho, algo que una vez Leo Díaz me enseñó a mí, que en esta isla, la reacción típica a que uno viera que salía un bandido y le robaba una cartera a una doñita, ¿verdad? Una viejita ahí que estuviese caminando, es que de momento alguien grite, ¡pillo, atrápalo! Y el policía salía volando a toda velocidad detrás y cuando lo agarraba, lo tumbaba al piso y lo restringía y le ponía la esposa y la reacción de todo el mundo alrededor era, ese policía es un abusador. Palo si boga y palo si no boga, ¿verdad? Y ahí yo creo que ya definitivamente si queremos un Puerto Rico próspero, donde las personas se sienten totalmente cómodas haciendo su vida aquí, profesionalmente, criando una familia, enviando a los nenes a la escuela, yendo por las noches a cenar con su familia, etcétera, tiene que ser en un lugar seguro. Y yo sé que hay veces que los puertorriqueños nos damos puño en el pecho diciendo, ay, pues nosotros no tenemos los problemas que hay en Brasil y no tenemos los problemas que hay con la narcoganga en México o antes en El Salvador, antes que Bukele metiera a todo el mundo preso. Y después también nos damos puño en el pecho diciendo, ay, mira, pero en Puerto Rico la gente no se mete en la escuela a matar a todos sus compañeros, como en Texas, en Florida. Y todo eso hasta cierto punto es cierto. Pero nosotros tenemos un problema también. Y tenemos un problema de seguridad severo. Y tenemos un problema donde primero nuestra juventud cree que su mejor manera de hacer algo de dinero es a veces metiéndose en el narcotráfico, metiéndose en la ganga, metiéndose en el asesinato a precio. Es una gran parte de nuestra población que le estamos extendiendo ese mensaje. Nuestra cultura popular entera glorifica o promueve o discute ese escenario. No es porque no es verdad, no es porque es embuste, es porque es lo que ellos han visto o lo que les han contado con suficiente volumen para pensar que hay que discutirlo. Así que, tanto en el tema correccional
como en el tema de seguridad pública. Nuestros líderes tienen que entender que esto es existencial. En otros lugares hay guerra civil y como quiera tienen familia, pero sabes que no tienen opción para irse. Pero en Puerto Rico hay una válvula de escape que se llama el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Y si no quiere ir, puede ir a Mercedita, puede ir a Aguadilla, puede ir a coger el ferry en Mayagüez, ir para la República Dominicana. Tienes muchas alternativas para irte para buen sitio. Así que, dicho eso, no te rías que después me rompe el mensaje. Dicho, ¿cómo? No es la forma que lo expresa, que simplemente esto es un mensaje serio y quiero darlo de una manera que por lo menos no le dañe la mañana a todo el mundo. Así que a nuestros líderes que nos están escuchando, espero que les haya llegado el mensaje. Seguridad pública en las calles y seguridad también dentro de las cárceles sin estar pensando y obsesionándose con los wiwi, con la guagua, porque eso no es lo importante. Lo importante es el 99% de la población correccionera que todavía está sujeta a violencia, a violaciones, a trasiego y a cero rehabilitación. Y con eso, señores, volvemos después de la pausa. Como dije, yo soy Cristian Sobrino, estoy haciéndole estoy de bateador emergente en lo que Leo Díaz vuelve con su ermita de el Stadity, donde estaban celebrando la graduación de su muy honrada y muy bonita hija, que de verdad que los llenó de galardones graduándose de una universidad muy importante y muy, muy bien reconocida. Como les dije ahorita, yo soy del podcast La Trinchera, disponible en Spotify, Apple Podcast o en su plataforma preferida, donde pueden escucharme a mí discutiendo de algunos de los temas más controversiales en la discusión pública de Puerto Rico, con un sinnúmero de invitados diferentes y variados. Estábamos, antes de entrar en la pausa, discutiendo un poco este tema de lo que ha sido la reacción de algunos ignorantes y algunos problemáticos en la comunidad de la calle Loíza, quejándose de que el plan de seguridad de la calle Loíza es demasiado agresivo, cuando la realidad es que la mayoría de la gente en esa comunidad lo que quiere es que se le mantenga en orden esa calle, que es altamente comercializada, tiene muchos restaurantes, tiene muchos negocios, y quieren sentirse seguros en sus casas. Y se quieren sentir que no tienen que vivir en riesgo de que alguien se les va a meter en la casa a hacer revoluciones. Pero como siempre, en las noticias, en los diferentes programas, encontramos algún reportero que busca 2 o 3 ignorantes o problemáticos que se van a quejar. Así que yo digo que muy bien con ese plan de seguridad. Yo estuve allí en el fin de semana, yo vi policía en cada esquina y me sentí enteramente cómodo con que me estén cuidando los uniformados, que bastante trabajan para que nosotros por lo menos los problemas que tiene, se puedan de alguna manera mantener al margen sin que sea un salpa afuera posapocalíptico. Hoy estábamos hablando también del tema del proyecto presentado por la representante Lizy Burgos de Proyecto Dignidad, el proyecto de la Cámara 1741, que procura prohibir que una mujer trans, o sea, un hombre que nace biológicamente hombre, pero que luego se identifica como mujer y se transiciona de alguna manera u otra, de al ser convicto y sentenciado a cárcel, pues que sirva esa pena en una cárcel de mujeres. Eso es lo que el proyecto quiere prohibir, citando diferentes asuntos o eventos que han ocurrido en Estados Unidos, en Irlanda, en Europa, etcétera. Y que a mi postura muy simple es que los wiwi van con los wiwi, la guagua va con la guagua, todo lo demás para mí es ruido, y que de verdad donde nuestros líderes, donde el Ejecutivo, el Legislativo y los diferentes grupos de interés se tienen que enfocar es en atender el problema de nuestra comunidad carcelaria, del 100% de nuestra comunidad carcelaria, donde no obstante que las personas están convictas, requieren por lo menos algún nivel de trato humano y sensible, y que no podemos permitir que nuestro sistema carcelario sea un salpafuera de violencia, violaciones, trasiego y droga. Y dicho eso, no voy a repetir lo que dije ya, quería tocarle un poco el tema de que bajó la semana pasada, y no obstante que el jueves pude estar aquí con Leo discutiendo varios temas de la Junta, este caso no había bajado, así que no lo podía discutir con ustedes, pero quiero darles una opinión que no creo que es la que van a escuchar allá afuera. Me refiero a que a finales de la semana pasada el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, bajó no era una opinión como tal, sino sí, era una opinión, perdóname, 8-1. Son 9 jueces, 8 jueces votaron a favor de la mayoría y solamente un juez disintió en un caso donde el Centro de Periodismo Investigativo
estaba demandando a la Junta de Supervisión Fiscal por acceso a información de las comunicaciones que la Junta de Supervisión Fiscal había tenido tanto con personas del gobierno federal como personas del gobierno local de Puerto Rico. Estoy seguro que el Centro de Periodismo Investigativo estaba muriéndose por leer todos mis emails y mis intercambios de emails y de mensajes hostiles con Natalia Yaresco. Les puedo decir que algunos de ellos eran muy entretenidos. Yo estaba repasándolo los otros días. Pero cuando baja la decisión, lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dice es, ojo, la Junta de Supervisión Fiscal fue creada por ley federal como parte del gobierno territorial de Puerto Rico y por ende goza de este concepto que se llama la inmunidad del soberano, y el Centro de Periodismo Investigativo no tiene un foro en donde requerir y obligar a la Junta a producirle esa información. No obstante que en la época de los 70 y los 80, el Tribunal Supremo de Puerto Rico había reconocido una doctrina donde toda información y todo documento del gobierno de Puerto Rico se presume público y sujeto a investigación y a producción a cualquier persona, no solamente a la prensa, que así lo requiera. Eso ha llevado a que pues, muchos comentaristas, muchos disque constitucionalistas del patio empieza a hablar de que esto es símbolo del coloniaje y de la sujeción y del coloniaje y del abuso de la Junta, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, yo creo que el enemigo público que ha tenido la Junta en términos del gobierno de Puerto Rico, el número uno, yo creo que ese ha sido yo. Y lo llevo con mucho orgullo. Yo encuentro que la Junta de Supervisión Fiscal no solamente ha probado haber sido superflua e innecesaria y hasta incluso contraproducente, no solo encuentro de que la Junta ha servido más allá que una cuarta rama de gobierno que le impone responsabilidad fiscal a nuestros oficiales electos, creo que la Junta de Supervisión Fiscal ha servido como una excusa para permitir y viabilizar incluso más decisiones irresponsables, porque nuestros líderes electos no sufren las consecuencias de esas decisiones que toman, porque le pueden traspasar toda la responsabilidad a la Junta de Supervisión Fiscal. Creo que ha sido botarata, creo que ha sido insensible en términos de las realidades de administración pública que tienen asuntos en Puerto Rico, y de nuevo creo que han sido totalmente inefectivos en su rol como institución. Pero dicho eso, hay unos principios que van más allá de que si te cae bien o te cae mal los que son miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, o que te caiga bien o que te caiga mal la institución como tal. Y este asunto es algo que yo he estado tratando de alguna manera verbalizar en este programa y en otros, y es que si nosotros queremos nosotros queremos que Puerto Rico sea próspero hacia el futuro, no es suficiente con tener angelitos en los puestos públicos y en todo el mundo ser chévere y buena gente. No. Requiere que nuestro gobierno sea vigoroso, que esté capacitado, que lo compongan personas talentosas, pero que también exista un margen legal que le permita tomar acción efectiva, eficiente y dramática cuando lo tenga que tomar, sin tener que estar preocupado y paranoico de cuanta quinta columna y sabotista, tanto interno como externo en el gobierno, puedan enfrentarse. Y esa decisión que data de los años 70 y de los años 80 y toda esa progenie de casos que nuestro Tribunal Supremo ha ido elaborando a través de décadas, hay que reconocer que no surgía, y esto lo he discutido con muchas personas que estaban en ese tiempo, tanto a nivel jurídico como político, no surgía esta idea de que todo lo que haga el gobierno es público y cada jefe de agencia tiene que estar viviendo paranoico de que le van a publicar todo y de que no tiene libertad de deliberar, que no tiene libertad de poder proponer ideas para ver qué la gente cree antes de que estén sujetas a escrutinio público, ¿verdad? Cosas que hacemos todas en la empresa privada, ¿verdad? Porque Coca-Cola no te da su fórmula.
la compañía que nos hace nuestros celulares no nos dice, oye, ¿qué tú crees de este plan? No, ellos lo mantienen secreto. Y toda la deliberación ocurre en secreto hasta que está ready para publicarse. Y entonces todos nosotros como consumidores o como personas que tienen algún tipo de influencia, actuamos o reaccionamos a eso. Pero las personas que toman las decisiones tienen el tiempo y el espacio para deliberar, para pensar, para ensayar, para comunicarse abiertamente sin miedo a que les exploten la cara antes de tiempo. Y con todo y eso, muchas veces, decisiones deliberadas y estudiadas explotan en la cara sin haber tenido que, incluso cuando son tratadas de forma confidencial. Pero toda esta ristra de casos que ha abierto al gobierno a que viva en calzoncillo, no fue el producto de un análisis constitucional, fue el producto de un intento de debilitar la administración pública cuando el Partido Nuevo Progresista, sea a través de Luis Aferré, como de Carlos Romero Barceló, como de Pedro Rosselló, como de Luis Fortuño, como Ricardo Rosselló y como Pedro Pierluisi, han estado al mando. ¿Qué cosa? Que cuando ha habido un gobernante del Partido Popular, a ese caballero o a esa dama, en el caso de Sila María Calderón, se les trata como si fueran el faraón de Egipto, que se le prohíbe cualquier cuestionamiento de su toma de decisión, donde todas estas demandas desaparecen, donde todos estos centros sin fines de lucro o periodísticos, todos los gremios de momento desaparecen del panorama. No, señores, estas decisiones, noten a qué es lo que estaban pidiendo a la Junta. No le estaban pidiendo sus deliberaciones internas, no le estaban pidiendo sus estudios internos, están pidiendo comunicaciones con los oficiales del gobierno de Puerto Rico, que da la casualidad que como no ha ganado el Partido Popular ni ningún otro partido la gobernación, eran comunicaciones con oficiales afiliados al Partido Nuevo Progresista. ¿Y para qué tú crees que era? No era para causarle un dolor de cabeza a la Junta. A ellos les encanta la Junta. Al Centro de Periodismo Investigativo, al Nuevo Día, al Vocero, a todos los medios les fascina la Junta. Llevan pidiendo la Junta por años, por décadas. No, era para jorobar, para tratar de poner en una situación incómoda, para tratar de levantar falsos argumentos contra las administraciones en el Ejecutivo del Partido Nuevo Progresista. Y yo tengo que felicitar hasta cierto punto que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a primera apariencia, les llega este caso y determinan de que aquí no hay mucho más que hacer. Las entidades públicas, los gobiernos, tienen ciertas doctrinas que los protegen para que puedan administrarse de una forma adecuada y que puedan deliberar internamente, abiertamente, y que solamente en aquellos casos donde los oficiales electos democráticamente elijan de alguna manera u otra abrirse a escrutinio, como por ejemplo en el caso de un proceso administrativo de reglamentación, un proceso administrativo adjudicativo, ¿verdad? Como en el caso del DACO, una demanda como en el tribunal, en un foro adecuado, o bajo una ley de libre acceso a la información, como es el caso a nivel federal, que está el Freedom of Information Act, o a nivel local, que es una ley que se aprobó en el 2019 bajo la incumbencia de Ricardo Rosselló, que se provean procesos ordenados y delineados de cómo accesar esa información para un uso adecuado de la población que no esté sujeta a ataques de mala fe. Así que, dicho eso, vamos ahora a nuestro próximo tema, que es el caso de un estudio muy interesante que publicó, bueno, que ha reseñado el periódico digital Noticel, un estudio que busca comparar las visiones tanto sociales como políticas entre las diferentes generaciones que coexistimos ahora en el Puerto Rico de hoy, que lo irónico es que están todas basadas en lo que ha sido el marco de generaciones de los Estados Unidos. Noten como para cuestiones comerciales estamos totalmente cómodos para atender las denominaciones o las demarcaciones que se hacen a nivel de los Estados Unidos, pero el segundo que tiene que ver con algo político, aquí nos queremos separar como si fuera, o nos quieren separar como si fuéramos mundi en el zoológico, como si fuéramos una criatura aparte. Pero el estudio lo que indica es que hay unas diferencias entre
la generación, entiéndase, los baby boomers, la generación X, la generación millennial, de la cual yo soy parte, y la generación Z o seniors, como le dicen, y que algunas de esas diferencias, primero, son que se marcan de la siguiente manera. La generación Z y la parte más joven de los millennials, en aproximadamente 44%, no se sienten afiliados a ningún partido político, no tienen ningún tipo de predilección política. Ellos entienden que ellos evalúan las cosas basado en candidatos o en movimientos, entre comillas, ambos, que no entienden que deben estar sujetos a una religión formal organizada, sino que ellos tienen que anclarse en sus propias creencias individuales, que tienen una mente sumamente progresista y abierta, donde no están anclados a ninguna tradición de lo que debe ser una familia o lo que debe ser un curso de vida, y de que hasta cierto punto viven en no están atados a las estructuras tradicionales, culturales y profesionales que las generaciones pasadas, en particular los baby boomers y los Gen X. Y les traigo este tema y quiero comentarlo porque ya yo he escuchado, oye, son las 8:46 de la mañana, y ya yo he escuchado varios lugares o varios programas o varios comentarios en redes sociales donde están tratando este tipo de estudio como si fuera un tipo de revelación oracular del más allá, y que todo el andamiaje cultural y político nuestro tiene que entonces virarse de patas arriba para satisfacerle la ansia a estas nuevas generaciones más jóvenes, en las cuales yo me encuentro hasta cierto punto, y empezar a pensar diferente. Incluso escuché a Jesús Manuel, el nuevo presidente del Partido Popular, decir comentarios en esta línea. Escuché a Eddie López aquí en el programa de Nación Z, que estaba tocando también el tema. Y yo, como buen conservador y pensador derechista que soy, quiero decir, cójanlo suave, no pisen el acelerador. Cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo que un profesor me decía, me lo decía en inglés, le puedo hacer una traducción, me decía, tengan la mente abierta, pero no tan abierta que se te caiga el cerebro, ¿verdad? Y hay que reconocer que nuestra cultura y nuestro mundo mediático de hoy, nosotros promocionamos, glorificamos, entronizamos y alabamos al rebelde, al que no está al que no tiene atadura. Pero para la vasta mayoría de nosotros, son precisamente las ataduras de familia, de comunidad, de patria, de religión, de política, las que nos sirven de brújula para conducir nuestras vidas de una manera productiva y de una manera que cuando a veces podamos fallar y tropezarnos, sean esas ataduras las que nos salvan. Y el hecho de que tengamos unas generaciones subiendo que se sienten que no tienen atadura alguna, no me dice a mí de que son libres, me dicen que están al garete. ¿Ok? De que no saben la diferencia entre un líder político, entre un influencer de redes sociales y un cantante de reggaetón o de trova o lo que sea, porque son cosas totalmente diferentes. Que no saben la diferencia en lo que es tú tener una opinión social que tú has llegado por el uso de tu razón y de tu lógica, con lo que ha sido conocimiento y sabiduría elaborada por siglos de tiempo, mucho antes de que cualquiera de nosotros fuéramos gusarapos en los testículos de nuestros padres. ¿Verdad? Porque tú puedes vivir 100 años, esos son 100 años. El ser humano lleva viviendo y experimentando cosas por siglos, por milenios. Les voy a dar un ejemplo para ilustrar esto un poco. No se rían, es la verdad. Cuando al Nuevo Mundo llegaron los españoles, luego seguido por los portugueses y los ingleses y todas las demás potencias europeas, descubrieron la cazaba. La cazaba es una verdura
bien importante en lo que ha sido el desarrollo alimentario del mundo, porque es rico, es denso en calorías y es relativamente simple de crecer y resiste mucho las plagas, etcétera. Así que fue una verdura revolucionaria para la dieta. Pero cuando encontraron la cazaba con los indígenas, vieron que ellos le dedicaban horas a limpiarla, a machucarla, a limpiarla de nuevo, etcétera. Y los europeos en su arrogancia dicen, los indígenas son unos salvajes, ellos no saben. Esta gente le está dedicando horas a estas estupideces y lo que están es dilatando el tiempo para poder comerse la verdura y se la llevan a Europa y allá la hacen sin hacer todo ese machaque ni toda esa limpieza. Porque no sabían y los indígenas que habían adquirido estas tradiciones no sabían explicarlas. Pues, ¿qué pasa? Si tú no haces eso, la cazaba tiene cianuro y te va a envenenar eventualmente. Y tardó décadas, incluso miles de muertes en que nos diéramos cuenta que esa era la condición de esa verdura, ¿verdad? A lo que voy es lo siguiente, porque tú no sepas explicar algo a la perfección no implica que no es útil y de que no de alguna manera u otra te puede salvar la vida. Y que nosotros tengamos una generación donde los millennials más viejitos como este que está aquí, que los Gen Xers más viejitos, que los baby boomers, no hayan podido o no hayan sabido cómo darle a esa generación anclas, darle atadura, darle tradición, darle un camino adecuado donde ellos se sientan que pueden desenvolverse, incluso y dejar espacio para que se lleven a cabo las innovaciones y los cambios que sean justos llevar. Toda generación tiene que hacer algún tipo de cambio para ajustarse a los tiempos, ¿verdad? Pero que tengamos este nivel de algaretismo institucionalizado en la mente de una generación masiva de muchachos, esto es un peligro. Es un peligro y hay que empezar, en lugar de estar glorificando y alabándole cuanta ñoñería dicen los jóvenes, hay que también aprender a darle lo que nos funcionaba a nosotros y a darle tradición y a darle una cultura que ellos sientan que es su herencia, no su cárcel, ¿verdad? Y dicho eso, pues vamos ahora también con los titulares nuevamente y después se nos va a juntar el licenciado Alfonso Orona para discutir un par de asuntos interesantes. Nos vemos. Haciéndole una muy bien merecida vacaciones como bateador emergente a Leo Díaz, en lo que él y Zulmita celebran la graduación de su hija de una universidad muy altamente reconocida y está ya de regreso y va a estar con nosotros de vuelta. Pero ahora, luego de la pausa, nos acompaña como invitado especial y mi muy buen amigo y hermano y ex compañero de gabinete, el licenciado Alfonso Orona. Saludos, Cristian. Saludos, bienvenido. Un placer. Hacía tiempo que no estaba en un foro así contigo. Yo creo que yo no hemos estado en un programa juntos desde que te entrevisté para mi programa La Trinchera. En efecto. Y hasta cierto punto quería aprovechar este episodio, ¿verdad? Esta sesión de Nación Z para darle un poquito de actualización a algunos de los temas que discutimos aquel día, porque yo creo que quizás mucha de nuestra audiencia se recuerdan de ti de cuando fuiste principal asesor legal del gobernador Ricardo Rosselló en Fortaleza. También tú has estado en esta estación, has estado en otras estaciones en La Covacha, como yo, etcétera. Pero no todo el mundo sabe que tú en los años de allá hacia acá te has hecho relativamente experto en este tema de lo que es la reglamentación de la permisología, del mundo de la Junta de Planificación, etcétera. Tú llevaste unos casos bastante importantes en el proceso operativo, de algunos casos como el de Sol y Playa, etcétera. Y esta semana pasada y la anterior vi varias noticias sobre la Junta de Planificación, sobre el proceso del permiso único, etcétera. Y creo que sería útil para toda la audiencia escucharle cuál es el estatus de esos casos de impugnación, etcétera, y del reglamento nuevo. Pues mira, buenos días nuevamente, buenos días a todos los radioescuchas y a la gente que se conecta por las distintas plataformas sociales. Pues Cristian, a esa pregunta que me estás haciendo, ahora mismo lo que sería el reglamento 2021, ¿verdad? Que se llamaba así originalmente, porque ha tenido 2 años en su confección, está en el proceso de aquilatar los comentarios de las personas, ¿verdad? Que fueron a vistas públicas, de las agencias concernidas, de todo ese grupo de personas y de intereses que se unen para crear lo que es el reglamento, que lo que hace es determinar cómo se van a dar los permisos, qué tipos de permisos se van a dar y cuál es el proceso a seguir en la concesión de permisos y en la fiscalización de los permisos. O sea que ahora estamos
en el proceso de, ¿verdad? La Junta de Planificación está en el proceso. Tú eres abogado de la Junta. Yo soy abogado externo de la Junta de Planificación. Exacto, no sí. necesariamente estoy interviniendo, ¿verdad? Hago el caveat, no necesariamente estoy interviniendo en el proceso de permiso, pero sí afecta, ¿verdad? Y todos los procesos que se dan. Y en los últimos años, cuando explota algo, pues te llaman a ti. Exacto, en efecto. Pero sí está en el proceso. Yo creo que la Junta ha tenido un proceso de vistas públicas bien abarcador, ¿verdad? Atendiendo también las razones por las cuales se impugnaron los reglamentos anteriores. Y yo creo que eso es fundamental. Y pues ahora están en el proceso de recabar los comentarios, de añadir lo que haya que añadir, de rechazar dentro de la discreción que tienen de rechazar, ¿verdad? Eso es importante. Y entonces, pues me imagino que en los próximos meses, si no en las próximas semanas, pues debe haber ya lo que sería el reglamento final y para que siga el proceso administrativo. En términos de lo que existe hoy en día, ¿qué es lo que está vigente? Porque me acuerdo cuando bajó el caso del Supremo de Puerto Rico invalidando el reglamento previo, aquí mucha gente dijo, pues aquí esto era tierra de nadie, esto aquí está en un limbo, aquí los edificios se van a empezar a caer mañana. Y pues los edificios siguen parados y veo que gente sigue construyendo cosas, así que hay algo pasando entre medio. ¿Dónde está ese proceso? Bueno, es un proceso complicado porque la realidad es que aparte del 2010, todos los reglamentos han sido impugnados, ¿verdad? Así que hay un proceso. Porque la gente que lo impugna están súper interesados en tener algo que funcione, ¿verdad? Exacto, eso, ¿verdad? Eso es tema para otro podcast de La Trinchera. Pero a lo que voy es que, o sea, pues se han impugnado, salvo el reglamento del 2010, que fue el primero que se aprobó, luego de la aprobación de la ley 161/2009, pero la realidad es que ¿dónde estamos? Mira, la ley de proceso administrativo uniforme del gobierno de Puerto Rico se basa en la ley de procedimiento administrativo uniforme del gobierno federal, ¿verdad? Aquí no se ha tocado ese tema. Pero cuando hay un vacío jurídico que impugna un reglamento, ¿qué pasa? ¿Verdad? Ese yo creo que es la contestación. Pues sí, pues el reglamento fue impugnado. Por las razones que fue impugnado, yo no participé necesariamente de ese caso, pero sí se fue por los foros apelativos. Y el reglamento, pues determinaron que no se había cumplido los requisitos y está impugnado. Pero ¿qué pasa después? Pues mira, a nivel federal, cuando se impugna un reglamento, lo que normalmente se hace es que ese reglamento se queda vigente hasta que tú apruebes otro nuevo. Okay. No es un salpa afuera. No es un salpa afuera, no es esta dinámica de que pues se acabó todo, ese es el arcabouce, no está, ¿verdad? So, la Junta tomó esa determinación de decir, bueno, como ya yo estoy en el proceso de aprobar otro reglamento, las disposiciones del reglamento 2020 se quedan vigentes. O sea que básicamente eso es lo que está pasando hasta ahora, ellos en su discreción, y es lo que se está tratando. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo la OCPE también? Independientemente de eso, es que... ¿Y la OCPE es como una subagencia de la Junta de Planificación? No, la OCPE es la Junta de Planificación, después de las enmiendas que ha habido en la ley 161/2009, fiscaliza. La OCPE da permiso, la Junta de Planificación lo fiscaliza. Pero la OCPE se convirtió en una oficina del Departamento de Desarrollo Económico. Como la Junta. La Junta es un organismo autónomo adscrito okay. al Departamento de Desarrollo Económico. Para todos los que acaban de escuchar eso y decir, ¿qué? Eso es lo que típicamente las personas que estamos en el gobierno hacemos cuando tenemos un problema de reorganización gubernamental. Exactamente. Y hay unas complicaciones políticas de la parte involucrada. Inventamos descripciones como entidad independiente adscrita. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que es parte del Departamento de Desarrollo Económico, pero funciona como una agencia independiente. Es un ELA. Sí. Pues sí, podemos decir que sí. Okay. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? La OCPE también ha tomado unas medidas y ¿qué es lo que hace? La realidad es que los cambios en el reglamento 2019 y el 2020 para la mayoría de los permisos no fueron necesariamente cambios muy fundamentales. Así que la OCPE lo que está haciendo es que te está evaluando los permisos en virtud de ambos reglamentos. ¿Y por qué usan el del 2019? Porque en el 2019, aunque sí se impugnó, el 2019 está sub judice. El Tribunal Supremo no se ha expresado sobre la validez del reglamento 2019. Así que en el peor de los casos, ¿verdad? Para usted que va a radicar un permiso, hay algo. Hay algo, ya sea por las disposiciones del reglamento 2020, pero la OCPE sí, ¿verdad? Lo último que yo tengo entendido es que sí estaba haciendo en ese sentido más precavido y también estaba diciendo, bueno, si voy a evaluarlo bajo los distintos reglamentos para asegurar
que bajo cualquier proceso reglamentario cumpla. Así que usted que me escucha, que quiere abrir su negocio, que quiere construir su casita, no se preocupe, vaya, radique su permiso, que hay medidas, ¿verdad? Hay procesos reglamentarios para aprobarle lo que usted quiere hacer y el negocio que usted quiera tener. Pero no deje de ir, porque si no tiene permiso, pues es peor. Ahí viene la multa de verdad. Mira, ahora yendo de los temas administrativos a los temas políticos. El jueves yo estaba aquí con Leo y estuvimos discutiendo un poco en dónde estaba la primaria en el Partido Popular para la presidencia del partido. Ya para el jueves muchos entendíamos que iba a ganar Jesús Manuel, pero no era oficial. Y yo aproveché el espacio para decir que yo entendía que lo que estábamos viendo hasta cierto punto, desafortunadamente, era que se estaba eligiendo un presidente del partido que iba a tener una incumbencia, primero que cuesta arriba, porque ninguno de los líderes de la legislatura iba a respetar, porque ellos se sienten que ellos son los electos, ellos son los que tienen su presidencia a su cuerpo, ellos son los que mandan y no tienen que estar recibiendo órdenes de alguien que incluso en uno de los casos es subordinado a uno de esos presidentes, ¿verdad? Que Jesús Manuel es representante, está hasta cierto punto subordinado a la presidencia de Tatito Hernández, y que ahora le sumabas que el presidente de la asociación de alcaldes, si perdía, iba a estar en contra también, no tiene ningún incentivo para ser un soldado fiel. Le sumas a eso que el Partido Popular con el tiempo, estos años, visto que se ha convertido más como una cuestión, casi como una confederación regional, una confederación de alcaldes que no tiene un centro fuerte en el partido como tal aquí en San Juan, y pues que iba a ser una situación muy difícil y que podría incluso lo que representar es que el Partido Popular le había dado pérdida a la gobernación para el 2024 y que simplemente están esperando a que Pablo José sea ya de edad para poder correr para gobernadorito. ¿Cómo tú has estado viendo todo este revolú, esta primaria, y cómo tú ves el Partido Popular hacia el futuro ahora? Mira. Y te lo digo como alguien, y para lambértelos un poco, ¿verdad? Yo encuentro que tienes tú, Alfonso Luna, en lo que ha sido mi experiencia, tienes una perspectiva bastante sagaz de lo que es la política, tanto aquí como de fuera. Mira, y yo lo veo esto, ¿verdad? Tratando de ser lo más objetivo posible como una persona que no milita en el Partido Popular ni nunca ha militado, pero mira, yo creo lo siguiente, vamos a empezar por lo más fácil. Yo creo que de entrada descontar de plano al Partido Popular es un error, porque de peores situaciones y de la peor derrota electoral que han tenido en su historia, que fue en el 2008, se levantaron, ¿verdad? Así que decir que el Partido Popular, yo creo que no, yo creo que los demás partidos, el Partido Popular está ahí, tiene una estructura histórica que si vimos que está magulladísima, pero está ahí, ¿verdad? Magulladísima porque se tomaron una semana en contar 50,000 votos, pero está ahí, distinto, ¿verdad? A los partidos emergentes que todavía no tienen esa estructura política. Eso es algo que toman 12 años, diría yo, por lo que históricamente ha pasado en tener una estructura política suficiente para tu eso. Bueno, porque yo lo veo históricamente, Cristian. Si tú ves la historia, por ejemplo, del Partido Nuevo Progresista, que es el partido que yo sí milito, Luis Aferré gana por una división interna del Partido Popular en el 1968. Y no es hasta el 80 donde verdaderamente tú demuestras con esa elección cerrada entre Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón que sí había una estructura dispuesta a defender los votos, a trabajar los votos, a trabajar los colegios cuando sí se necesitaba. O sea, Yo creo que Romero gana en el 76 por un voto castigo a Rafael Hernández Colón, pero en el 80, cuando necesitó la estructura, ahí es que verdaderamente se demuestra que el Partido Nuevo Progresista no era un partido de wave, sino que ya tenía una estructura política y electoral suficiente para contar los votos y en una elección cerrada estar presente. Es bien interesante que tú dices eso porque si tú ves correspondencia de líderes del Partido Popular de esa época, de los 80, ellos pensaban que el PNP era una gota en el sartén. Exacto. Que se iba a ir, iba a ser un revolú, pero que se iba a ir rápido. Por eso es que, ¿verdad? Yo digo 12 años, es lo que tradicionalmente es una estructura, pero ahora digo bien, yo creo que el PPD tiene un problema de marca y eso es preocupante. Yo creo que más allá del problema del estatus, que lo hemos hablado, que yo definitivamente pienso que el PPD, o yo creo que hace 8 años, debió haber tomado una posición definitiva del estatus, ya convertirse en un partido independentista libre asociacionista o en estadista. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Yo creo que el PPD hoy día, aún toma esa determinación, la gente ya no ve la marca, la gente no ve la pava como
un elemento de cambio. Entonces, aun cuando el PPD diga mañana soy independentista, aun cuando el PPD diga mañana vamos a convertirnos en un partido estadista, yo creo que el problema fundamental es un problema estructural donde ya la gente, más allá de esa nostalgia, que cada vez son menos, ¿verdad? Los que van a esa nostalgia de votar por el legado de Luis Muñoz Marín, pues vemos que ya poco a poco son menos los que están dispuestos a darle ese voto de confianza a esa estructura, a la marca que significa el Partido Popular Democrático. Y ese es un problema. ¿Por qué? Yo lo comparo y lo estaba comparando el otro día con lo que pasó en Cataluña con el Partido Convergencia y Unió, que era un partido autonomista. Ok. Por décadas fue autonomista, controló la política catalana desde finales de la década de los 70 hasta el principio de la segunda década del 2021, y de momento se dieron cuenta que había una fuerza, el partido se estaba desmoronando y dijeron, pues somos un partido independentista, pero duraron 2 años después. Sí. ¿Por qué? Porque ya tenían un problema de marca, ya no era un problema ideológico, era un problema de qué significaba eso, dejó de ser la razón de ser y ya la gente no estaba dispuesta a darle ese apoyo. Néstor Duprey en su programa en el fin de semana decía que, o advertía a Victoria Ciudadana de que, ojo, que ahora el Partido Popular lo que va a tratar de hacer es volver a clasificarse como la coalición en oposición al PNP y que va a empezar a sonar más como Victoria Ciudadana para robarle ese agarre a la izquierda y a los movimientos más progres y tratar de volver a montar lo que era la coalición melona, ¿verdad? Que eran los populares hardcore, los independentistas melones y los disque soberanistas, que eran uno de los dos, ¿verdad? Y tú crees que, por lo que yo te escucho a ti decir, tú piensas que hasta incluso tratando de hacer esa movida, de sonar un poquito más progre o lo que sea, como quiera la marca está muy herida. Yo pienso que la marca está muy herida y yo pienso que el liderato actual no es un liderato que está dispuesto a sumarse a esa, ¿verdad? A ese discurso de izquierda, de, ¿verdad? Lo que fue la izquierda del Partido Popular Democrático, que ya no existe, que ya está prácticamente completa dentro del movimiento Victoria Ciudadana. Yo no creo, porque si vemos, Jesús Manuel es un candidato de centro, ideológicamente cree en el Estado Libre Asociado. Pablo José es un candidato de centro, que ideológicamente centro derecha, pero cree en el Estado Libre Asociado. O sea, ¿quién va a ser el paladín de ese discurso dentro del Partido Popular? ¿Juan Dalmau? Digo, José Luis Dalmau. Tatito Hernández. ¿Quién? O sea, no hay alguien. Queremos cambio. ¿Cómo? Quedándonos igual. Exacto, porque no hay nadie ahora mismo dentro del Partido Popular que diga, pues yo voy a ser la voz de ese sector de izquierda para atraerlos otra vez. Incluso los políticos que eran esos portavoces dentro del Partido Popular perdieron en sus primarias. Claro, muchos de ellos. Tú tienes ahora mismo la mayoría de los líderes dentro del Partido Popular, salvo contadas excepciones, son líderes que creen en el Estado Libre Asociado tal y como está. Y que para ellos mejorar el ELA no implica un cambio necesariamente de relación, lo que en realidad implica algún nuevo programa de incentivo o de algún nuevo rescate financiero de parte del gobierno federal. Ellos creen en las curitas federales. Y en términos de ya cómo eso puede, o sea, la realidad es que nuestro sistema constitucional contempla un bipartidismo o un partido, y en el mejor de los casos, perdón, en el mejor de los casos son 2 partidos principales relativamente equivalentes en fuerza, o lo que fue en su inicio, un partido que tiene hegemonía, pero que tiene otro partido que sirve de contrapeso, hasta cierto punto lo afila, ¿verdad? Para que no se queden calcificados y anquilosados. Para lo que significa el PNP, el Partido Nuevo Progresista, y yo lo he hablado en este programa, nuestro reto es que la victoria no nos derrote, ¿verdad? ¿Qué significa, en tu opinión, para el Partido Nuevo Progresista ver que su hermano de guerra, para ponerlo así, ¿verdad? En la Guerra Civil Fría de Puerto Rico, el Partido Popular se vea tan debilitado y no puede hacer esa piedra con la cual afilarse? Ok. Porque a mí me preocupa, incluso. A mí me preocupa grandemente. Y yo creo que el Partido Nuevo Progresista tiene, teóricamente, una oportunidad de oro de consolidarse como un partido por los próximos 8, 12 años, si hace las cosas bien, ¿verdad?
Y pues eso es tema de 2 horas de qué son las cosas Vamos bien, a qué es grabar lo un que podcast de todo eso de qué son después. las cosas bien, de qué es lo que es verdad, pero ahora bien, ¿cuál es el problema fundamental? Y yo creo que es donde hay áreas de oportunidades para el Partido No Progresista. Estas nuevas generaciones, si tú les preguntas, la mayoría son estadistas, ideológicamente comparten, porque ya con la globalización, el hecho de que tú te sientas puertorriqueño, que era, ¿verdad?, esa nostalgia cultural de la que mucha gente ¿verdad?, que era antiestadista, pues se agarraba. Ya con esta globalización y con la gente trabajando de fuera y tú te montas en un pasaje, ya estas nuevas generaciones, estoy hablando de los el lower 30s, los que están 20 años, los que empiezan a votar, ya no necesariamente asocian el ser puertorriqueño con ser estadista o ser independentista. ¿Por qué? Porque ellos ven gente como Jennifer López, como Luis Manuel Miranda, como el mismo Marc Anthony, que ya se han criado con estas generaciones que no reniegan de ser puertorriqueños, pero no nacieron aquí. Correcto. Entonces ya culturalmente esa nostalgia no está. Pero ¿cuál es el reto del PNP? El reto del PNP es convertirse en la casa grande del estadoísmo, que no ha pasado. ¿Por qué? Porque hay fuerzas de lo que es la derecha en Puerto Rico, que pues yo pienso que hasta cierto punto han tenido, no diría secuestrado, pero sí han copado, ¿verdad?, lo que es el discurso público del PNP. ¿Tú crees que, porque, fíjate, y tú en esto, yo siempre te considero a ti una persona conservadora, pero moderada, ¿verdad? Yo creo que en derecho yo soy un poquito más... Yo soy centro derecha. Sí, sí. Yo soy más Otto von Bismarck, pero Otto von Bismarck es de centro derecha. Bueno, hoy en día. Otto von Bismarck decía que las cosas fulminantes y decisivas de una generación se deciden con hierro y sangre. Está bien, pero a nivel de política pública era de centro derecha. Claro. Tú entiendes que la derecha ha cooptado la discusión del PNP y tú entiendes que porque yo lo veo al revés. Yo creo que incluso el PNP si algo se ha aguado su marca porque se ha puesto un poquito demasiado wishy-washy con muchas cosas que son cruciales para gran parte de la población de Puerto Rico que es más conservadora. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros ahora tenemos un gobernador que es demócrata de verdad. Totalmente. Y pues es estadista. Y que el que vino antes era un demócrata turba. Bueno, no creo. Pero este es un demócrata de verdad en el sentido de que él genuinamente es un liberal dentro de lo que se define el concepto de Estados Unidos. Y yo creo que eso está bien. Okay. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si el fin del Partido Nuevo Progresista es la estadidad, pues todo el mundo que cree en la estadidad debe tener un espacio dentro del Partido Nuevo Progresista. Yo no estoy diciendo que el Partido Nuevo Progresista se vuelva en un partido de izquierda, porque yo no creo eso. Pero sí debe haber espacio para que la gente que no necesariamente sea de centro derecha, pero que sí sea estadista, sean escuchados dentro del partido. Okay. Y yo no creo que eso... ¿No crees que eso no es exclusivo? Yo me pregunto, y esto es un reto que yo creo que enfrenta la política puertorriqueña en particular, porque por ejemplo los demás territorios donde se dividen no en partidos locales, sino en demócratas y republicanos, el resultado muchas veces es que el tema de descolonización queda relegado a número 37 en la lista de 40, ¿verdad? Lo vemos con Islas Vírgenes, lo vimos con las Islas Marianas del Norte, Guam, Samoa, etcétera. Todo territorio donde la política se divide en líneas que no tienen que ver con la situación colonial, la descolonización se convierte en un tema de bien poca prioridad. Y ese en parte ha sido mi preocupación con la emergencia de Victoria Ciudadana o con Dignidad o con que el Partido Popular o el Partido Nuevo Progresista se balcanicen en que pues nosotros somos los conservadores y nosotros somos los liberales y nosotros somos los progres. Porque ¿sabes qué pasa? Entonces la descolonización se reduce en prioridad dramáticamente. Y creo que eso es lo que el Partido Popular hasta cierto punto siempre ha querido, ¿verdad? Claro que hablemos de otros temas. Eso se habla después. Eso divide. Hablemos de lo que nos une. Cuando todos esos temas dividen incluso aún más que el estatus, pues cuando tú creas partidos basados en estatus, se crean coaliciones que tienen que coexistir. Por eso es que un político PNP te suena bien diferente a un político de Estados Unidos, igual que un político popular te suena bien diferente porque tienen que crear siempre coaliciones.
Y esa es mi preocupación con lo que tú estás... yo entiendo que lo que tú estás diciendo es, no, tenemos que volver a esa visión de que son partidos de coalición que tienen que moderar sus visiones. No, estamos diciendo lo mismo. Exacto. Yo lo que estoy diciendo es que dentro del Partido Nuevo Progresista debe haber espacio para todo estadista. Y la política tiene que responder ese espacio. Una vez se consigue en fin último del Partido Nuevo Progresista, que es convertirnos en Estado, pues los liberales irán al Partido Demócrata, los conservadores irán al Partido Republicano y será otro tipo de guerra. Pero mientras nosotros estemos donde estamos y mientras el estatus, ¿verdad? Y gente que por lo menos la mayoría de los líderes del Partido Progresista piensen en eso, pues todo el mundo que sea estadista debe tener espacio dentro del partido. Alfonso, ¿tú tienes que ir ahora o no? ¿Nos va a quedar un tiempito más? Tendría que irme como tarde a las 9:40. Pues me voy a tumbar ese tiempo. Y cuando volvamos de la pausa, primero vamos a tener a Emanuel Pacheco dando los titulares y después Alfonso nos va a dar la recomendación de almuerzo. Así que quédense sintonizando y volvemos ahora. Y con nosotros aquí en el programa ha estado el licenciado Alfonso Orona, que hemos estado discutiendo hasta ahora pues el estatus de la reglamentación en la Junta de Planificación de los permisos de Puerto Rico, también el estatus del Partido Popular luego de la elección primarista para su nuevo presidente, pero ahora es la pregunta más importante del día para el licenciado Orona y es ¿cuál es tu recomendación exótica de almuerzo para todo nuestro público, Alfonso? Pues voy a hablar de algo bien exótico para aquellos que estamos eternamente a dieta. Y hoy para siendo lunes, pero algo eternamente a dieta, pero rico. Miren, hace unos meses, esto lleva años en Puerto Rico, pero yo nunca lo había probado. Y lo probé hace unos meses y estoy totalmente obsesionado. Cuando usted vaya y esté almorzando y quiera algo rápido de comer, pero que sea bueno, cómase un poke bowl. Qué cosa rica. Un poke bowl. Qué cosa rica. Eso es, me corrige, un poke bowl es un envase que lo llenan de arroz de sushi. Ajá. Le echan el pescado crudo. Exacto. Y después otras vainas y tú las mezclas y te lo comes. El poke bowl espectacular. Oye, te sientes bien porque estás comiendo arroz, pero dentro de comerte una mixta con chuleta frita, pues es una alternativa relativamente ¿verdad? Saludable para gente como yo, que siempre estoy a dieta y que especialmente los lunes digo, esta es la semana que es. Qué buena recomendación, muy bien. Te felicito. Y como alguien que también sufre el mismo mal, te puedo decir que... Pero fíjate, estoy en ayuna. Ah, ok, estás haciendo ayuna. Comencé hoy ayuna. Tengo un peregrinaje en junio religioso y estoy preparándome espiritualmente mediante la ayuna y la restricción del alcohol. ¿Intermitente? ¿Ayuno intermitente? Bueno, no hay otra manera de hacerlo porque si no te mueres. Claro, pero... Pero sí, básicamente. Ok. Te aviso cómo me va. Ok. Pero pues también le avisaré a todo el público. Mira, Alfonso, tenemos otro tema relacionado un poco. Estamos hablando de cómo afectaba el Partido Popular, cómo eso podía incluso afectar al Partido Nuevo Progresista como este contrapeso, ¿verdad? En el bipartidismo principal que opera por diseño de la Constitución en Puerto Rico. Pero quería comentar algo que tú traíste y es que antes el Partido Popular se había podido convertir en la coalición antiestadista porque tenía una diversidad hasta cierto punto de visiones sobre el estatus. Nosotros tenemos amigos en común que son populares, que ellos incluso decían que eso era un error, que eso incluso terminó debilitando al Partido Popular porque paró de defender al ELA como está, como solución permanente de estatus, y que entonces los independentistas y los estadistas lo cogimos por ambos flancos y lo debilitamos. Y yo creo que comparte esta visión conmigo de que el liderato actual y Jesús Manuel, que acaba de ganar la presidencia, y Pablo José, que va a correr para comisionado residente y sin duda se va a quedar después con la silla, a menos que algo pase, están en el double down con el ELA como está. Es territorial, es colonial, ¿y qué pasó? Exacto. ¿Verdad? ¿Tú crees que ese mensaje tiene algún tipo de calado con un electorado que, pues, tú sabes, dentro de todo, pues ya pasó María, ya pasó Irma, está la Junta, la quiebra, los terremotos, el COVID, la revuelta del 19,
gobierno compartido, y tú crees que tiene algún tipo de tracción ese mensaje que, mira, vamos a dejar el estatus a un lado y enfocarnos en simplemente correr las cosas chéveres y ya. Bueno, yo pienso que es una movida peligrosa, ¿verdad? Pero yo tendría que ver cómo está también el ánimo del pueblo en general, a ver cuánta atracción puede tener ese mensaje. Porque, oye, la realidad es que si al final del día, que es a lo que ellos aspiran, es que ellos pueden llevar el mensaje de que pues tenemos todo, pero tenemos siempre la puertita de escape de que no somos totalmente pues definitivamente es un mensaje que está ahí. Ok. Y si tú no crees en el Estado Libre Asociado, es un mensaje que hay que batallar. Y como quiera, o sea, van a hacer una fuerza. O sea, yo estimo, ¿verdad?, que hay mucha gente que dice que ellos van a ser la tercera fuerza más votada, ¿verdad? Si todo se mantiene como está en el 2024, yo creo que aún podrían ser la segunda todavía por la estructura que tienen, ¿verdad? La estructura electoral. La estructura electoral que tienen y que tienen todavía 40 alcaldes, que definitivamente eso importa. Eso importa. Así que eso tiene un peso. Pero yo no le veo mucho futuro, ¿verdad? Si pensamos 2024, pero sí, por lo menos al 2024 va a ser un mensaje que está ahí. Y yo creo que hay un montón de gente que dice, esto no va a cambiar. Así que vamos a dedicarnos a administrar lo que tenemos. O sea, decir que no hay gente por ahí que piensa así, no es correcto. De hecho, yo diría que hasta incluso dentro del mismo Partido Popular, tú hablas con muchas personas y ellos viven hasta resignados de que esto será Estado, pero dicen, pero como yo no lo voy a ver, pues que no quiero admitirlo. Exacto. ¿Y tú crees que Victoria Ciudadana o la mal llamada alianza, porque todavía no es nada, es solamente conjetura, puede a esta etapa ser una alternativa de coalición para que reemplace al Partido Popular? Te voy a hablar teóricamente. Teóricamente sí. Prácticamente con los problemas de ego que existen en esas dos facciones, yo no veo a los jugadores importantes, y no voy a mencionar nombres, subyugándose a la voluntad del otro. Ok. Y tú te haces el análisis. Ya entiendo por dónde va. O sea, que tú crees que en términos tú crees que en la teoría, quizá incluso siendo un partido de izquierda, pueden configurarse como el segundo partido, como el partido de oposición o mayúscula, pero que los actores en el elenco no actúan bien juntos en la novela. Exacto, y lo primero que hay que preguntarse es, ¿el Partido Independentista Puertorriqueño es un partido de izquierda? ¿De verdad? Bueno, eso es lo primero que hay que preguntar, porque ya ahí hay una fisura ideológica. ¿Tú crees que el PIB no es de izquierda dura? Te estoy preguntando. No me mires así, contéstame. Yo creo que el Partido Independentista es un partido de centro-derecha capitalista, pero que cree en el independentismo, y eso está bien. Ok. O sea, yo no estoy diciendo que esté mal. Cuando la gente grita eso. Porque el enemigo de tu enemigo es tu amigo, ¿verdad? Y ahí recibían apoyo económico. Apoyo económico, pero pregúntale a Juan Dalmau sobre los issues de política pública. Habla con María de Lourdes a ver qué te van a contestar. Bueno, yo creo que en lo social se han aliado más con una izquierda social, pero quizás en lo económico, administrativo, etcétera, son más... Claro que lo son. Miren el track, miren verdaderamente cuál es el discurso de Juan Dalmau, cuál ha sido el discurso de María de Lourdes, inclusive el discurso de Rubén Berrío, que sí estaba en la Internacional Socialista y sí iba para allí con la gente del Pacto de Varsovia. Qué bonito, pero... Bueno, yo recuerdo cuando éramos chiquitos que la crítica principal que el PIB le hacía a Pedro Rosselló como gobernador es que era fiscalmente irresponsable y que gastaba demasiado dinero. Por eso es lo que te estoy diciendo. Menos. Eso es lo que te estoy diciendo. Ser más pequeño y menos, porque así que tú lo ves que en esa línea son más de derecha y que incluso no mezclarían bien con la izquierda más radical que hay dentro de Victoria Ciudadana. Yo creo que esas son las preguntas. Que sepa que yo no he escuchado este análisis en más ningún otro lado, Alfonso Lona. Por eso es que te traes el programa. Porque hay que hacer las preguntas y hay que entender la historia y hay que ver cómo se ha comportado el liderato del Partido Independentista y pregúntale a los independentistas que se movieron a Victoria Ciudadana qué piensan del PIB. Okay. Al electorado, no a los líderes, al electorado.
Bueno, Alfonso, ya son quedan 10 Ok, segundos y sí. 40 y quiero ser respetuoso de tu tiempo. Muchas gracias por venir al programa. Aquí a las órdenes cuando me necesite. Te deseo mucha suerte en esta vista que vas a estar atendiendo. Gracias. A menos que me caiga mal tu cliente y ahí no, pero... No, no. No puedo hablar, pero no te caes mal. No me cae bien, pues te deseo mucha suerte y que se haga justicia. Gracias. Gracias, licenciado. Mira, en el tiempo que nos queda, quería tocar unos cuantos temas ya federales, ¿verdad? O fuera de la esfera solamente de Puerto Rico. Yo creo que es importante que nosotros estemos pendientes a lo que está pasando allá afuera, sea a nivel federal o sea a nivel estatal. Y hay, en el caso de Nueva York, perdóname, antes de llegar al caso de Nueva York, estábamos ahorita hablando de los problemas de seguridad pública que yo creo que todos hemos sentido de alguna manera u otra en Puerto Rico, ¿verdad? Sea la eficiencia del sistema judicial, sea la capacidad de nuestro sistema correccional, sea la efectividad de los planes de trabajo y de monitoreo que lleva a cabo la policía municipal y estatal. Estos temas siempre han sido relevantes para nosotros, pero hay algo ocurriendo también fuera de Puerto Rico, y yo creo que lo estamos viendo, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, donde se dio un caso donde un marino veterano y 2 ciudadanos adicionales restringieron físicamente a un hombre de ambulante que cuando estaba en momentos cuerdos o sanos podía ser un artista público, un bailarín, una persona que le podía entretener al público en la ciudad de Nueva York, pero cuando no estaba sano, cuando no estaba en su buen juicio, se podía convertir en una persona sumamente problemática. Incluso estaba en una lista de 50 individuos del estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, que requerían intervención inmediata porque podían ser un riesgo para sus propias vidas y para los que estaban alrededor de esa persona. Este video ha estado circulando por las redes sociales. El video en particular es cuando ese marino y esos 2 otros individuos restringen a la persona. Dentro de la manera que lo restringen, el marino lo agarra por el cuello, le hace una movida marcial, y después de un tiempo el caballero pues, lo sueltan, lo ponen en una posición de recuperación, la ambulancia llega, se lo lleva al hospital, pero no pudo sobrevivir la intervención y falleció. Fue un homicidio. Y ahora el marino está enfrentando cargos por homicidio. No sé, yo no soy abogado en Nueva York, así que no les puedo describir cuáles son los cargos particulares, si es lo mismo que matanza, que asesinato en primer grado, etcétera, pero está siendo está siendo acusado, y hemos visto ya como inmediatamente la política norteamericana se está polarizando entre la derecha, que entiende que esta persona es víctima de un sistema fiscal que persigue al ciudadano de bien, que persigue al conservador, que persigue a las personas que favorecen ley y orden, y de un lado político más de izquierda o progresista que quiere encasillar todo asunto en una cuestión racial, de persecución a minoría o de otros grupos identitarios, y que como el marino era un hombre blanco rubio y la víctima era un hombre negro, pues ya obviamente había racismo, así que hay que tirarle el libro y ver qué pasa con esto. Y es peligroso en la medida que también uno ve cómo todo esto se está atrapando dentro del contexto de los casos que se le están llevando al expresidente Trump, y que se están moviendo a través del sistema judicial. La semana pasada también vimos cómo el presidente Trump fue encontrado responsable en una demanda civil donde una señora, luego de creo que casi 2 décadas, demanda al presidente Trump por haberla alegadamente llevado a cabo actos lascivos y violado en un encuentro que tuvieron en una tienda. No quiero entrar en los detalles. Lo que sí cabe mencionar es que esa causa de acción había ya prescrito. Entiéndase que la ley no te permitía
que se llevara a cabo esa demanda porque había pasado demasiado tiempo sin que se interrumpiera ese periodo prescriptivo. Y la demandante cabildió para que el estado de Nueva York llevara a cabo, o el de California, perdóneme, llevara a uno de esos dos estados, enmendara la ley para permitirle a ella y a otras personas, otras mujeres u otros hombres en situaciones similares llevar a cabo esa demanda. La ley se autoriza y la demandante presenta su demanda contra el expresidente a los 5 minutos de firmarse la ley. O sea que esto estaba ya hasta cierto punto coordinado. Les traigo esto, y esto pues claramente la decisión de que, por un jurado, de que el presidente Trump era responsable y que le tiene que pagar ahora $5 millones a la señora, también se ha polarizado políticamente. Y la razón que les traigo el tema y que quiero recalcar el asunto es, la polarización judicial es el enemigo principal a que podamos mantener un sistema republicano de gobierno multipolar, que tenga diversidad tanto de ideología como de credo, como de comunidades diferentes. Y al segundo que uno vea que la población entiende que el sistema de justicia está a la orden de una facción particular de una sociedad, lo que va a venir no es victoria o derrota o una reforma judicial. Lo que va a venir es lo que se dice el cesarismo, donde la gente se abandona las instituciones políticas, abandona las instituciones judiciales y lo que quieren es que su caballito de guerra sea el que gane y someta a todo el resto, ¿verdad? Y ahí yo les digo, uno puede ser de derecha, uno puede ser de izquierda, uno puede ganar una elección, uno puede perder una elección, pero uno puede perder el alma. Y al fin y al cabo, yo creo que tenemos dos opciones, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, que cada uno tiene que determinar cómo las viabiliza. Pero esas dos opciones son: o nos vamos de cabeza por el cesarismo, por el bonapartismo, y buscamos quién es nuestro caballito de guerra para someter a todo el mundo, o hacemos un double down de los diferentes mecanismos y instituciones que han mantenido hasta cierto punto algún nivel de paz en tiempos que eran mucho más polarizantes que los de hoy en día. Nosotros podemos estar debatiendo qué se le enseña a los niños en la escuela, qué se permite en los tribunales en términos de si se puede demandar por proteger la propiedad, etcétera. Y todas esas cosas son de gran importancia. Confíen que yo tengo opiniones apasionadas de todas de ellas. Pero en el pasado, los debates políticos eran si un ser humano podía ser dueño de otro y esclavizarlo. Los debates en el pasado eran si una mujer tenía derecho a tener propiedad y si tenía derecho a votar y tener algún tipo de participación en el aparato público. Era si incluso podías discriminar si la persona era negra, blanca o de alguna otra raza. O sea, los temas que estamos atendiendo hoy en día son bobísimos comparados a los de antes. Y en muchos de esos casos, esas peleas no solamente causaron revueltas, causaron guerras civiles donde miles y miles y miles y miles y miles de personas tuvieron que dar su vida y tener que perder toda su propiedad para resolverse. Si queremos evitar ese nivel de confrontación y brincar la guerra civil, yo creo que tenemos que primero ser honestos en lo que pensamos y no tener miedo a repercusión en términos de que vayamos a perder nuestro trabajo, de que podamos perder nuestros derechos, y para eso se requiere también de tolerancia de los que se encuentran en mayoría o en posiciones de poder. Segundo, tenemos que apostar por el federalismo, que implica respetar que lo que está bien en Puerto Rico no se tiene que imponer como derecho universal en todas las otras esquinas del universo y viceversa, ¿verdad? Lo que se determine que es adecuado en otro lugar no nos tienen que imponer a nosotros a la trágala. Y nosotros los puertorriqueños no tenemos que ser mercenarios ni carne de cañón en la guerra de otra gente que no tiene nada que ver con nosotros y que no reflejan nuestra experiencia como puertorriqueños, porque algún loco en Wyoming o algún loco en Florida o algún loco en California o en Nueva York decidió que le tiene que imponer esa visión al resto del universo. Eso es federalismo y eso es algo que tenemos que adoptar como sea credo bajo el estatus actual y el futuro que sea. Y tercero, hay que dedicarle tiempo y esfuerzo a nuestro aparato jurídico, a nuestro aparato de justicia, porque el segundo que el ciudadano entiende que ese aparato no es eficaz en mantener la paz y en resolver las controversias,
A Dios que reparta suerte, que todo el mundo busca la escopeta y todo el mundo busca el caballito de guerra de ellos y vamos para encima. Esas son las únicas cosas que nos mantienen hasta cierto punto en paz y en civilización. Las fuerzas bajo las cuales nosotros vivimos hoy en día, en términos de comunidad, son increíblemente frágiles y requieren que tú mantengas una cultura de vida y una cultura de paz para sostenerse. Y eso a veces requiere estar dispuesto a defenderlo contra la gente que lo que quiere causar es un desmadre y un revolú, ¿verdad? Así que estén pendientes a todas las noticias que ocurren en estos temas y obviamente usted va a pensar lo que usted quiera y tiene todo el derecho del mundo y tiene el derecho hasta de abogar vigorosamente por lo que sea que usted entiende que es su convicción. Pero reconozca cuando lo están tratando de manipular para convertirlo en carne de cañón en peleas que no tienen nada que ver consigo, con su familia, ni con su propiedad, ¿verdad? Es lo único que yo les pido a ustedes. Yo tengo mis visiones, soy muy público con ellas, y las defiendo apasionadamente, pero al final del día yo reconozco que la persona que tengo al otro lado de la mesa puede estar de acuerdo o en contra de lo que yo pienso, pero tiene un derecho a pensar lo que piense y al final del día es mi hermano o mi hermana y está conmigo en la línea para tener un mejor Puerto Rico. Y dicho eso, pues entonces los dejo, le entrego el programa y mañana Leo Díaz va a estar de regreso con ustedes, con su invitado y con nuevas recomendaciones de almuerzo. Ha sido un placer. Yo soy Cristian Sobrino del podcast La Trinchera.